En nombre del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado agradezco a las organizaciones convocantes, al honorable senador Iván Cepeda y al honorable representante de la Cámara, Alirio Uribe, por la invitación a participar en esta audiencia pública. También quiero saludar muy especialmente al señor Maldonado de la Oficina del Alto Comisionado, que nos ha acompañado durante toda la mañana. Es una persona que inmediatamente, o sea, rescatar el valor que ha tenido la oficina de ese compromiso con esta audiencia, cosa que no hemos visto como con el Gobierno Nacional. El MOVI se considera importante y significativo el hecho de que se realice esta audiencia pública para escuchar a representantes de organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos humanos, a organizaciones sociales y de víctimas en la exposición de temas relacionados con la persistencia del paramilitarismo en nuestros territorios, situación preocupante e impactante que se ve reflejada en el aumento del accionar paramilitar en todo el país, que ha producido múltiples asesinatos en los últimos meses, como aquí se ha manifestado, de las cuales varias de estos asesinatos fueron dirigidos contra compañeras y compañeros que pertenecen al movimiento social y de derechos humanos. También muchas personas han sido asesinadas en el marco de las mal llamadas acciones de limpieza social, como parte de esa estrategia de terror y zozobra para controlar las comunidades donde hacen presencia. Ante este panorama tan alarmante y la grave situación de riesgo que enfrentan las comunidades en los territorios, líderes y lideresas de las organizaciones de víctimas, defensoras y defensores de los derechos humanos, organizaciones sociales y populares, líderes políticos y académicos que hacen parte de nuestro movimiento, señalamos la urgencia en este momento de crear una comisión de alto nivel de garantías de no repetición, que pueda abordar las reformas institucionales y legales que se requieren para que los crímenes no se repitan, así como la implementación y seguimiento de los acuerdos que sobre esta materia pueden ser acordados en las mesas de negociación y en particular los acordados en la Mesa de La Habana antes de la firma del acuerdo final en el marco del punto 3, fin del conflicto, donde el Gobierno Nacional se compromete a impulsar, con la participación de las organizaciones sociales y de derechos humanos, la creación de esta comisión. La propuesta de crear esta comisión de alto nivel de garantías de no repetición parte de varios antecedentes. Un primer antecedente es que hay diferencias entre hechos victimizantes asignados por la violencia sociopolítica y hechos relacionados con el conflicto armado interno para garantizar el derecho a la verdad y la no repetición de los crímenes. Otro de los antecedentes que observamos es la violación a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad se han cometido de forma masiva, generalizada o sistemática y como parte de políticas de represión, control social, persecución y mecanismos para enfrentar la conflictividad social y política. La gran mayoría de las víctimas no son consecuencia directa del conflicto armado interno, por el contrario, se han producido en el marco del conflicto social y político. Es decir, la violencia sociopolítica se ha perpetrado de forma paralela a la existencia y desarrollo del conflicto armado interno y el conflicto armado interno ha sido utilizado como pretexto para esconder, invisibilizar políticas y prácticas de persecución orientadas desde de altos estamentos del Estado y, en consecuencia, generar impunidad jurídica y social. Tenemos un ejercicio pues como de antecedentes históricos que no voy a tocar por el tema del tiempo, respetando que también varias personas tendrían que intervenir. Voy a hablar un poco de quiénes deberían de impulsar un poco la propuesta de la comisión de alto nivel de garantías de no repetición. Esto es una tarea de las víctimas, obviamente, de las organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y populares y fuerzas políticas, que valoramos los acuerdos que se han logrado en la Mesa de La Habana para la terminación del conflicto armado con las FARC-EP. Sin embargo, creemos que no basta que las FARC-EP abandonen la lucha política armada y hagan tránsito a la vida civil para participar políticamente a través de los mecanismos legales y constitucionales, sino que es necesario que el Estado colombiano enfrente las causas estructurales que han originado la guerra sucia, manifestada en persecución, estigmatización, exterminio y genocidio de líderes y lideresas del movimiento social, popular, de partidos políticos y oposición y de defensoras y defensores de derechos humanos
que han adquirido la connotación de crímenes internacionales y que comprometen su responsabilidad tanto por acción como por omisión. Si el Estado no reconoce y condena estos crímenes y si no elimina las doctrinas y políticas de seguridad fundamentadas en el enemigo interno que persiste en caracterizar la lucha reivindicativa, la actividad sindical, la protesta social o la simple disidencia o crítica como una expresión de la guerra política librada por el enemigo interno, el brazo político de la guerrilla o la guerra jurídica contra las fuerzas militares, si los medios de comunicación siguen haciendo eco expresiones como la guerra jurídica y política, en donde se acusa permanentemente a defensoras y defensores de derechos humanos de ser organizaciones ligadas a las guerrillas, si no se desmonta el paramilitarismo, se le investiga y sanciona incluyendo a sus promotores y beneficiarios, y si no se depura la administración pública y la fuerza pública, y si no se hacen las reformas legales e institucionales, no se podrá garantizar que estos crímenes no se vuelvan a repetir. Una negociación que no aborde y resuelva estos problemas, a lo sumo logrará la desactivación de uno de los actores del conflicto armado, pero no se sentarán las bases de una paz duradera y sostenible como la anhela el pueblo colombiano. En este sentido, el pasado 14 de marzo, el MOVICE, junto con otras organizaciones de víctimas, defensoras y defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y populares, líderes políticos, académicos, han solicitado a la mesa de conversación de La Habana, Cuba, la urgencia de crear esta comisión de alto nivel de garantías de no repetición, teniendo en cuenta la grave situación de riesgo que enfrentan las comunidades en los territorios, líderes y lideresas, y conforme a los propios acuerdos alcanzados por las partes de la Mesa de La Habana. Nosotros tenemos así un ejercicio pues como de cuáles son el carácter pues más o menos de esta comisión. La comisión de alto nivel está planteada en su carácter de que sea mixta, donde cuente con una participación de expertos y expertas internacionales, de reconocida ética y compromiso de los derechos humanos, personas delegadas de organizaciones sociales, políticas y defensoras de los derechos humanos. Para la elección del número de representantes se tendrá en cuenta el mayor nivel de participación a los sectores más victimizados que corresponda a víctimas de la violencia sociopolítica. Entidades del Estado, Ministerio del Interior, Procuraduría General, Defensoría del Pueblo, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. La Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición hará parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que se establece en el punto 5 de los Acuerdos de La Habana y funcionará de forma paralela a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Para tal efecto, se establecerán criterios de funcionamiento y articulación entre componentes aprobados en este punto y en los demás acuerdos. Son varios los temas, voy a enfatizar en uno de los que nos convoca esta audiencia, que tiene que ver con la propuesta del desmonte del paramilitarismo. Los temas que se abordan en la Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición las entendemos como obligaciones del Estado de forma general. En concreto, frente al tema del desmonte del paramilitarismo, que es una obligación del Estado, tenemos diferentes aspectos identificados. En el Acuerdo General del 2012.3, fin del conflicto, que es integral y simultáneo, y específicamente en el punto 3.4 que señala que la forma paralela del Gobierno Nacional intensificará el combate a las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensoras o defensores de derechos humanos, movimientos sociales y políticos. En el punto 3.7 del mismo Acuerdo General se estableció que en el marco de lo establecido en el punto 5 de víctimas de ese acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo. En el punto 5 de víctimas del 15 de diciembre del 2015, en el numeral 74, donde se habla todo el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, se estableció que el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición deberá hacer énfasis en el fin de la impunidad
y se crearán por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz, conforme lo determinen las partes, mecanismos judiciales como una unidad de investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. En el 3.4, esto está dentro del 3.4 del Acuerdo General, que se creará que se creará a la mayor brevedad y en todo caso antes de la firma del acuerdo. En este mismo acuerdo de víctimas y en particular en el punto 5.14, garantías de no repetición, no tienen mucho desarrollo, sin embargo se destaca y se reitera que la lucha contra la impunidad se crearán por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz mecanismos judiciales tales como una unidad de investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo referidas en el punto 3.4 de la agenda del acuerdo. Sí, se está trabajando con esta subcomisión de desmonte del paramilitarismo. Para terminar ahí, porque igual sé que es muy extenso el documento, es decir, el tema desde el monte del paramilitarismo es un punto de la agenda y de los acuerdos suscritos en La Habana y debe contar con mecanismos efectivos para hacer seguimiento a la política del Estado, del desmonte del paramilitarismo y de allí generar una comisión de alto nivel de garantías de no repetición que puede cumplir un rol independiente que antes de su instalación se creen mecanismos transitorios para este efecto. Y dado que uno de los compromisos en los acuerdos de víctimas es que antes de la firma del acuerdo final se deberá haber creado los mecanismos judiciales de investigación y desmantelamiento de las estructuras paramilitares ligadas a la violencia sociopolítica y por tanto se deberá haber un mecanismo transitorio. Esto es estamos hablando en temas de reforma a la fuerza pública que tiene que ver con temas de doctrina militar, depuración de archivos, depuración de agentes del Estado con vínculos por acción o omisión de violaciones de derechos humanos, disminución de la fuerza pública y pensarse un servicio social para la paz, el debate frente al tema de justicia penal militar, el tema de las garantías para los líderes sociales y defensoras y defensores de derechos humanos, garantías para la protesta social, todo el tema de un debate frente al tema de la administración de justicia y todo esto un mandato que debe ser un espacio que se debe fortalecer y articular con todas las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, campesinas, de mujeres. Es una propuesta que está desde el Móvice en camino. Yo la dejo sobre la mesa a este espacio de la audiencia. Y la invitación es tener el diálogo con todas las organizaciones hoy participantes y obviamente para fortalecer más el espacio de articulación que tenemos como Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Finalmente, solo para decir que por la vida y el respeto a los derechos humanos, la paz son garantías y esperemos que esto no se repita. Muchas gracias.